Esta noche justamente vamos a dar inicio al estudio de una de las cartas más preciosas que hay en la Biblia, que es la carta que fue enviada por Pablo a los romanos. Les pido que abran sus Biblias en el primer capítulo de la carta a los romanos. Y vamos a leer allí los versículos del 1 al 7. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a orar. Padre, una vez más, oramos confiados en tu gracia y en tu misericordia, en la sangre del Cordero que ha abierto un camino vivo y nuevo para entrar en tu presencia, reconociendo nuestra necesidad de ti, la necesidad de que sea tu Espíritu el que alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que tu palabra cobre vida en nuestras vidas. Oramos para que no haya en nosotros un corazón endurecido, una dureza de cerviz, ni sordera espiritual, sino que esta tu palabra corre, fluya y sea prosperada y cumpla su propósito en esta noche. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Esta carta fue escrita a una iglesia que Pablo no conocía. Muy diferente a otras cartas que él escribió y que las envió a iglesias que él mismo había predicado, el primero que había llegado, que había expuesto la palabra de Dios, el Evangelio, y que fueron personas siendo tocadas por esa palabra, y que entonces, después de eso, él empezó a formarlos, a discipularlos, o cuando salió dejó a personas encargadas para que hicieran esa tarea. Las cartas a los Corintios, la carta a los Efesios, la carta a los Tesalonicenses, son cartas escritas a personas que él conocía, a iglesias que él había sido el instrumento usado por Dios para llevar a esas vidas al conocimiento del Señor. Esta carta no es así. Pablo escribe a una iglesia que él no conoce. Había personas en esa iglesia que él conocía, pero él no había sido el primero que había llevado la palabra de Dios. Si usted mira, por favor, Romanos capítulo 1, ese mismo capítulo que estamos leyendo, versículos 13 y 16, dice así: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Se está refiriendo a que a otros gentiles él había llevado la palabra y ellos habían recibido la bendición de la salvación y la vida eterna. En el versículo 16 aclara también, dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. En el versículo 1, empezamos por ahí, Pablo hace su presentación. Él envía una carta y dice que él es Pablo. Empieza diciendo Pablo, su nombre. El nombre que él tiene luego de haber tenido aquel encuentro con Jesús un tiempo después de Saulo, él empieza a llamarse Pablo. Y entonces allí en ese mismo versículo, él habla de su condición. Aquí, hermanos, ya quiero que vayamos, y amigos, vayamos entrando a lo que Pablo quiere decir, a esto que es una introducción a su carta. 7 versículos que hablan un parrafito corto de muchísimas verdades que esta noche quiero que el Señor nos ayude a comprender. Quiero, antes de leer, seguir leyendo, decir que esta carta ha sido bendición
a través del tiempo a miles de cristianos. Es una carta que Pablo no escribe por problemas que sabía que habían, sino una carta que él escribe conociendo cuáles eran los problemas, las situaciones, los conflictos que un cristiano puede tener con su propia vida. Pablo habla en casi toda la carta de las luchas de la carne, de los conflictos entre el espíritu y la carne. Pablo habla de la necesidad de crecer, de entender lo que es el poder y la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces, en ese tenor, la carta se va desarrollando. Y decía, muchos cristianos hemos sido bendecidos a través de los siglos con esta carta. Voy a leer un testimonio para que nosotros entendamos por qué es importante, primero porque es la palabra de Dios, y luego por los mensajes, instrucciones, enseñanzas, verdades que esta carta nos da. Esta es un mini testimonio de un hombre conocido en los primeros siglos como, que fue llamado luego Agustín de Hipona, uno de los padres de la iglesia primitiva. Y él, durante su vida, estuvo atado, durante muchos años, su juventud, su adolescencia y su juventud, a serios problemas con su carne. Estaba muy entregado a la lascivia, a la concupiscencia, y aunque sentía un llamado de Dios, no podía ser fiel. Siempre estaba luchando con esto. Llegó a ser un joven muy ilustrado, profesor de literatura, y llegó se mudó a Cartago, luego se fue a Roma, después estuvo en Milán, y un día, estando en la casa que lo hospedaba, él se sintió tan mal, se sintió tan sucio, tan inmundo, que decidió salir de la casa donde estaba e irse al jardín. Voy a empezar a leer. Esto ocurrió en el año 386 después de Cristo, cuando él tenía 32 años de edad. Dice él, el tumulto de mi corazón me sacó al jardín en busca de soledad. Allí nadie podía interrumpir la candente lucha conmigo mismo en la que estaba empeñado. Me estaba torciendo y retorciendo con mis propias cadenas. De algún modo me arrojé al suelo debajo de cierta higuera y dejé que me corrieran libremente las lágrimas. Súbitamente oí una voz de la casa cercana que cantaba como si fuese un niño o una niña, que decía y repetía vez tras vez, toma y lee, toma y lee. Interpreté esto exclusivamente como un mandato divino para mí, para que abriese el libro y leyese el primer capítulo con el que me encontrase. De modo que volví apresuradamente al lugar donde había dejado el libro del apóstol cuando me levanté. Lo tomé, lo abrí y en silencio leí el primer pasaje sobre el que cayeron mis ojos. Escuche ahora lo que él leyó. No en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 13, versículos 13 y 14. Y él añade, no deseaba ni necesitaba leer más. De inmediato, con las últimas palabras de esa frase, fue como si una luz de alivio frente a toda mi ansiedad inundó mi corazón. Todas las sombras de duda se desvanecieron. Y a partir de ahí, este hombre empieza a trabajar para Dios intensamente. ¿Quién lo convenció? ¿Quién trajo paz a su alma? ¿Quién le dijo que tenía el poder para deshacer sus cadenas, sus prisiones? La palabra de Dios. Por lo tanto, quiero que nosotros enfoquemos nuestra atención a este libro y vamos a empezar hoy con esos primeros versículos. Voy al versículo 1, Pablo, ya dije, dio su nombre, ahora él habla de su condición. Pablo dice, siervo de Jesucristo. Su condición, su estatus, lo que él era,
era siervo. La palabra siervo en el griego es doulos, que significa esclavo. Él está diciendo, soy un esclavo de Jesucristo. Y al entender eso, al declarar eso, Pablo estaba expresando a personas que ni lo conocían, yo tengo un dueño, yo tengo un Señor, mi vida le pertenece a ese dueño. Eso era lo que él estaba proclamando. Y no tenía ninguna vergüenza en decirlo. Para él decir esclavo y lo que significaba ser un esclavo en ese primer siglo, nosotros ni siquiera, bueno, la historia nos cuenta. No había dignidad, era un atropello permanente, un esclavo era una cosa, no una persona. Y Pablo está diciendo, yo soy esclavo de Jesucristo. La pertenencia, el saber a quién pertenecemos, le da un giro total a nuestras vidas. Luego Pablo habla de su llamamiento. Dice ahí, en el mismo versículo 1, dice, llamado a ser apóstol. Llamado a ser apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Llamado a ser enviado. Ustedes recuerdan que el Señor llamó a 12 personas. Dice la Biblia, estuvo la noche entera orando en el monte y al amanecer descendió y llamó a 12 de los que eran ya sus discípulos. Así que él hizo una elección. Él llamó por nombre a 12 hombres y a esos 12 hombres él los apoderó, les dio su poder, su autoridad y los envió a predicar su palabra. Él los mandó, eso es lo que quiere decir apóstol. Uno que ha sido enviado. El apóstol no se autonombra, el apóstol no se autoelige, el apóstol tiene que ser elegido por Dios, autorizado por Dios, y aquellos apóstoles tenían un testimonio que dar, eran testigos de la vida, la muerte, la resurrección del Señor, habían sido testigos de sus milagros, y ahora tenían el poder del Señor para ellos llevar ese mensaje con autoridad. Así que Pablo dice, yo que no soy de ese grupo, no fui de ese grupo, el Señor me llamó a mí también. Él me llamó a ser apóstol. Esto es sumamente importante, por lo que sigue. Si usted mira cómo sigue la frase, él dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo. ¿De quién él era? ¿Qué condición era la de él? Y ahora este llamamiento era su función. Por favor, mire por favor. Él dice, yo soy esclavo de Jesucristo. Pero al mismo tiempo dice, soy apóstol de Jesucristo. Y está diciendo, a Él le sirvo y por Él soy enviado. Escuche, la combinación de estas dos cosas nos hace falta, mucha falta en el día de hoy, en la iglesia de hoy. Nosotros buscamos, y casi como una jerga cristiana, hablamos de siervo, sierva. Y se nos olvida lo que eso quiere decir. Siervo no es un estatus. Siervo es una condición que voluntariamente aceptamos por amor al que nos salvó. Le entregamos nuestras vidas, no nos interesa manejar nuestras vidas, queremos que Él sea el que las dirija. Pero al mismo tiempo aceptamos su llamamiento. No peleamos, no negociamos, no queremos que Cristo haga lo que nosotros queremos, sino que aceptamos lo que Él tiene para nosotros. ¿Cuál es la función que Dios tiene para tu vida? El apostolado hoy tiene un viso de grandeza. Hay gente que tiene en su tarjetita, apóstol fulano de tal. El apostolado no es un estatus, el apostolado es una función a ser totalmente enviados, llamados por Él, comisionados por Él, para hacer, llevar la palabra de Dios. Ahora fíjese bien, dice ahí, apartado para Dios. La palabra apartado quiere decir separado, pero la idea en el original es la siguiente. Alguien al que le ha sido demarcada una frontera, lo han puesto dentro de un cerco y le han dicho, eso es el territorio que tú tienes. Cuando la palabra dice, Pablo dice que fue apartado por Dios, quiere decir Dios me separó para Él. Este es mi espacio de vida.
¿Usted se recuerda cuando el Señor encontró a Saulo de Tarso camino a Damasco? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que lo detuvo? Una luz más brillante que la del mediodía, y ellos iban a mediodía. Una luz del cielo los cercó. Esa es la figura de lo que pasó espiritualmente. Dios los separó y le dijo, estas son tus fronteras. Pero eso no se acepta si antes no reconocemos que somos esclavos. ¿Cuántos de nosotros luchamos continuamente porque nos queremos salir del espacio que Dios nos puso? Dios quiere que tú y yo entendamos que después que Él compró nuestras vidas con su sangre, que es lo que Pablo le está diciendo a sus hermanos, después que Cristo compró mi vida, ya yo no me pertenezco. Y lo que Él tiene para mí, eso es lo que yo recibo. Quiero, por favor, es importante, que en Gálatas 1, capítulo 15, nosotros veamos, y luego en Filipenses, no lo voy a leer, pero ustedes lo pueden leer, Filipenses 3, 4, 6, Pablo dice lo siguiente, porque lo que voy a decir en términos de lo que significa separar, ser separado por Dios, es sumamente importante. Hablando de esa separación a los Gálatas, Pablo dice, pero cuando agradó a Dios, atención hermanos y amigos, cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y lo dejamos ahí. Pablo está diciendo, a Dios le agradó, y en el momento en que le agradó hacer gráfico, llevarme a mí a entender eso, no fue en ese momento que Él lo planeó. Él lo planeó desde la eternidad, estaba en su corazón. Dice, Dios que me apartó desde el vientre de mi madre. Dios que puso un cerco en mi vida desde el vientre de mi madre. Ahora, desde el vientre de su madre hasta el momento en que Cristo lo llama, que Cristo interrumpe su paso. ¿Qué hizo Saulo de Tarso? Saulo hizo muchas cosas. Él tenía sus planes. Y una cosa, hermanos, esto es lo que quiero que entendamos. Una cosa son los planes que nosotros tenemos. Y otra cosa son los planes que Dios tiene para nosotros. Dios no nos revela sus planes el día que nacemos. Dice, cuando a Dios le agradó. Así que nos deja correr, caminar, inventar, crear, estudiar, volver a estudiar, hacer montones de cosas. Y un día Él dice, ahora te voy a decir, ¿cuál es el plan que yo tengo para ti? ¿Qué significaba para Pablo al decirle eso a los romanos? Significaba, Pablo dice, escuche bien, mis metas, en Filipenses dice, mis metas, eso que se llama currículum vitae, un resumen de su vida, de sus logros. Ahí le llamaba en Filipenses lo que yo tenía por ganancia. Él trabajó para lograr eso. ¿Y qué fue lo que trabajó? Oiga, cuando Pablo da su currículum vitae en Filipenses capítulo 3, habla de su éxito profesional. Habla del reconocimiento que tenía entre sus coetáneos. Dice, más avanzado que mis contemporáneos. Era un hombre que había llegado a tener un reconocimiento religioso inmenso. Los sumos sacerdotes le entregaban cartas para que él los representara hasta en otras naciones. Era un hombre que había defendido con celo, pasión alocada, porque podemos tener un celo sano, pero un celo alocado. El de él era alocado. Ese hombre se volcó a matar, encarcelar, golpear a todos los que se llamaban cristianos. Por su celo a su religión y celo a sus tradiciones. Así que este hombre había logrado, óigame, era un hombre realmente ilustre en medio de su pueblo. Él llama eso las ganancias, lo que para mí eran mis ganancias. A veces nosotros, nuestros planes es llegar a tener éxito, llegar a tener ciertas cosas, pero el plan de Dios es ese. Es eso lo que Dios quiere para nosotros. Y muchas veces cuando Dios empieza a tratarnos y a romper nuestros sueños, nos molestamos con Dios, peleamos con Dios, nos amargamos con Dios, no queremos sus planes. Y es que no entendemos que fuimos creados con el propósito de que Él nos apartara
para ser o para tener el privilegio de llevar a otros la bendición de su conocimiento. Hasta que no entendemos eso, no asumimos, peleamos y decimos y nos excusamos. Eso es a otro que llamaron para eso. Lo mío es hacer tal cosa. Oiga, no importa lo que usted haga, lo importante es, y lo vamos a ver dentro de un rato, es que usted lo haga para su gloria. Quiero decir la gloria de Dios. Vamos a seguir. Y Pablo dice entonces, en el versículo que sigue, que él procedía, vamos a leerlo para que podamos entrar ahí, dice, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El Evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Así como Pablo envió esa carta a unos hermanos que no conocían, nosotros esta noche estamos oyendo la carta de un apóstol que envió a personas que no conocía ese mensaje. Trata de entenderlo. Tratemos de entender el impacto que esto produjo en personas que pertenecían a la ciudad más famosa del mundo y más corrompida también. Trate de entenderlo. Así que llega este mensaje y Pablo les está diciendo, el Evangelio es de Dios. Número 1, versículo 2. Y ese Evangelio Dios lo prometió antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Comencemos con la palabra Evangelio. La palabra Evangelio quiere decir buenas nuevas. A mí me da mucha pena cuando la gente le dice, ¿tú eres evangélico? Y yo. Es como le dijeran una maldición. O escuche, evangelio quiere decir buenas noticias. Cuando a alguien le dicen, tú eres evangélico, le están diciendo, tú eres portador de buenas noticias. Y si el mundo necesita escuchar antes y hoy buenas noticias, es ahora. Pablo está diciendo, el evangelio, las buenas noticias, tienen una procedencia y pertenecen a alguien. Y esa procedencia y esa pertenencia es de Dios. El Evangelio no salió de seres humanos. Dios nos instruye, nos enseña, nos da el gozo, la bendición de poder recibir esa palabra, esas buenas noticias. Tomamos o no tomamos esas buenas noticias, pero si las tomamos, Él quiere que tú y yo las traspasemos a otros. Las buenas noticias no son tesoros para retenerlas, son tesoros para compartirlos. Y entonces Él está diciendo, ese evangelio salió de Dios y ese evangelio le pertenece a Dios. Por favor, hermanos, no olvide eso. Cuando usted comparte algo de la palabra, algo de Cristo, algo de sus enseñanzas, usted está compartiendo algo que se diseñó, que Dios diseñó en su propio corazón. Algo que salió de la mente y la voluntad de Dios. Por lo tanto, no está usted diciendo disparates. Aunque el mundo los catalogue así, usted está diciendo palabras que vienen de Dios y palabras que pertenecen a Dios. Oferta de salvación, oferta de vida eterna, eso es el Evangelio. Y entonces, Él dice que estas cosas Dios las había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Quién las prometió? Las prometió Dios. Y las prometió por medio de sus profetas. Todo lo que esto quiere decir es, primero, si Dios prometió, entonces Dios habló. Dios habla. Dios habló, Dios habla y Dios hablará. Dios no se ha callado. Dios sigue hablando. Ahora, estas profecías tenían que ver con ese plan redentor que Él había prometido. Y sus profetas fueron usados de un siglo a otro para llevar ese mensaje, para reiterarle a las personas, yo voy a cumplir mi promesa. Así que Dios habló y Dios prometió y Dios cumplió. Pablo está haciendo un recuento de eso que Dios ha hecho. Y si eso es así, entonces esos profetas, está diciendo Pablo, son profetas que Dios tomó, siervos que Dios eligió, que Dios llamó conforme a su voluntad. Pero eran hombres rendidos a Dios,
que escuchaban lo que Dios decía y tenían un profeta, si conocía a Dios de verdad, si era un profeta verdadero, si era un profeta de Dios, solo decía lo que Dios decía. Entonces había en el Viejo Testamento profetas verdaderos y profetas falsos. El profeta verdadero solo decía lo que Dios le decía. Y para entender cuán grande era esta responsabilidad y cuán grande privilegio, ellos permanecían en comunión con Dios para no ser engañados. Así que eran personas con un corazón rendido a Dios. De nuevo, en el Antiguo Testamento se le llama a los profetas siervos. ¿Me están siguiendo? El siervo del Antiguo Testamento era el hombre rendido a la voluntad de Dios. Entre esos hombres rendidos a la voluntad de Dios estaban los profetas. Y Dios habló por medio de ellos y Dios estableció un registro único, dice Pablo. El registro único donde esas palabras estaban, donde ese testimonio estaba, Pablo dice, son las Sagradas Escrituras. Escúcheme bien, mi hermano, no lo pase por encima. Si queremos aprender quién es Dios y si queremos conocer la palabra de Dios, nosotros tenemos que ir solo a su palabra. Dios nos recomendó, Pablo dice que Dios no recomendó otros libros, ni escribió ni dejó su palabra en otros libros, solo en las Sagradas Escrituras. Y sagradas porque es la voz de Dios, sagradas porque es la palabra que sale de Dios. Cuando usted escucha una persona que le dice, la Biblia es un libro escrito por hombres, esa persona no conoce a Dios. Y Cristo se lo dijo a los fariseos, y a los saduceos, y a los escribas. Les dijo, ustedes no conocen el poder de Dios ni las Escrituras. El que conoce el poder de Dios sabe que para Dios no hay nada imposible. Así que tomar un ser humano totalmente débil y frágil como nosotros y poner su palabra ahí y preservar su palabra a través de los siglos, solo Dios lo puede hacer. Eso es lo que Pablo está diciendo a hermanos que habían salido de una cultura que todavía estaban en ella, luchando con ella, que tenía tantos dioses y tantas palabras sagradas aparentemente. Pablo le está diciendo, solo la palabra de Dios es la única, no le hagan caso a otra. Y ese libro, puesto que Dios prometió, Dios habló y Dios cumplió, está diciendo, ese libro, por favor hermanos, ese libro es veraz. Tú quieres saber la verdad y quieres aferrarte a ella, tienes que ir a la palabra de Dios. Pablo está diciendo, es la palabra de Dios la que trae el mensaje de Dios a nuestra vida. Y porque Él ha cumplido lo que prometió, entonces tú puedes tenerle confianza. Él es digno de confianza. Dios no falla, Dios no habla mentiras, Dios no es como nosotros los seres humanos, Dios es veraz. Ahora, ¿qué era lo que esas buenas noticias iban a traer? Escuche bien lo que dice aquí. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, estoy en el versículo 3, que era del linaje de David según la carne, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Rápidamente, vamos a cortar ese versículo para entenderlo mejor. Su Hijo, el Evangelio, las buenas noticias, tratan de Cristo, de quien Dios habla al decir envío buenas nuevas, es de Cristo. Cristo son las buenas noticias de Dios. Cristo es el Evangelio. Y entonces dice ahí, escuche bien, de su Hijo, para que no haya error ni confusión, nuestro Señor Jesucristo. Y al Pablo escribirle a personas que estaban en Roma, la mayoría de las cuales él no conocía, y decir nuestro Señor Jesucristo, está diciendo, quien recibe a Cristo como Salvador, Jesús es el nombre, Cristo, el Mesías enviado por Dios, quien lo recibe, está aceptando de hecho que Cristo debe ser su Señor. Amén. Voy a decirlo más claro. No se puede decir yo recibí a Cristo como mi Salvador y seguir haciendo la voluntad propia. Tan pronto una persona recibe a Cristo, inmediatamente tiene que empezar a decir, Él es mi Señor porque Él me compró con su sangre. Soy libre del pecado porque Él me compró con su sangre. Le pertenezco a Él, me he rendido a Él.
No se puede tener a Cristo como Salvador, pero a Cristo no Señor. Por favor, escúcheme, mi hermano. Jesús, Cristo, Jesús más Cristo, unen las dos grandes funciones del Señor. El Salvador, el único nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos, dice la Biblia, dice Dios. Y el Cristo, el enviado por Dios para ungir, para desatar, para sanar, para traer a nuestras vidas el estándar de justicia y santidad que Dios quiere, por el cual Él nos creó. Así que cuando Pablo le está diciendo, ustedes están en Roma y ya ustedes conocieron la palabra, y yo la conocí en Judea, pero tanto para nosotros, para mí como para ustedes, Cristo es el Señor. La palabra Señor, curios, quiere decir dueño, propietario, y cuando se dice, esta persona es mi curios, se está diciendo, reconozco que a nadie más le pertenezco. Es una declaración de pertenencia. Y si decimos, Cristo mi Señor, yo de ahora en adelante le pido que usted cuando alabe, cuando cante las palabras, o cuando ore, lo piense bien. Porque si Cristo es mi Señor, yo tengo que dejar que Él me gobierne. Y no tengo como obligación molesta, sino tengo como obligación de gozo. Porque se trata de eso, escuche bien, hijo del linaje de David, entró vía ser la humanidad, y lo que está diciendo es, Dios prometió que Él iba a venir como un ser humano, Dios se hizo hombre, Dios entró al ser humano como una persona, no como un espíritu, ni como un ángel, sino como un ser humano. Eso es lo que está diciendo. Pero dice, Él fue declarado Hijo de Dios con poder. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Escúcheme, la tumba está vacía. Cristo no está ahí. Cristo resucitó tal y como dijo al tercer día. Y su resurrección simplemente es una evidencia de lo que Él había dicho que Él era. Yo soy la resurrección y la vida. Y para nosotros, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es esperanza de vida eterna. Cristo es espera, esas son las buenas noticias. Ya el pecado no tiene autoridad sobre mí, ya que el que gobierna el mundo no tiene autoridad sobre mí, porque Cristo es mi dueño y Él me liberta, Él me transforma. Él gobierna mi vida para que el propósito para el cual fui o fuimos hechos se cumpla en nosotros. Y el Espíritu Santo en nuestras vidas se encarga de revelarnos para qué tú fuiste hecho. Hay personas que están al borde de la muerte y dicen, mi vida no ha servido. ¿Para qué yo estoy en la tierra? ¿Para qué estuve en la tierra? La historia del cristiano no es esa. La historia del cristiano es tan profunda y tan real que aún en el momento de morir, el hombre que pasó su vida destruyéndose a sí mismo, el ladrón, le dice al Señor, en un tono de esperanza, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Aún en el momento de la muerte, Dios cambia el sentido de nuestras vidas, porque Cristo es buenas noticias, buenas noticias. Y entonces terminamos de esta forma. Pablo les habló a ellos, escúcheme bien, así resumo. En esos 7 versículos, Pablo habla de la realidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dijeron amén de verdad. Aun cuando por ahí estén diciendo que eso no existe, allí, en la esencia del Evangelio, el Padre, Dios, el Hijo y el Espíritu Santo están envueltos en tu salvación y mi salvación. Ahí dice, el Evangelio de Dios, de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, según el poder del Espíritu de santidad. Allí, si usted tiene su iglesia y no anda, su Biblia y no anda con un iPad ni un iPhone, póngale allí a esos 7 versículos un triángulo. Y eso quiere decir Trinidad. Busque en la Biblia todas las veces que usted va a ver la acción poderosa de Dios, la acción poderosa de su Hijo en la vida, enseñándonos quién es Dios y qué es las buenas noticias, qué son las buenas noticias, y al Espíritu de Dios. Sí es real, Dios es real, el Hijo es real y el Espíritu Santo es real. Y repito, envueltos totalmente en la salvación de nuestras vidas.
Por lo tanto, Pablo dice esas pocas cosas que tienen tanta enseñanza y termina diciendo, el Evangelio no es solo para los judíos, el Evangelio no es solo para cierta nación. Las buenas noticias enviadas por Dios a través de Jesucristo son para todas las naciones de la tierra. Escuche, voy rapidito, yo estoy casi como Pablo, hablando muy rápido, escuche bien. En este tiempo, donde se dice que cada persona elija lo que desea, y siempre ha sido así, el ser humano ha elegido lo que quiere desde el Génesis, pero donde se enfatiza que lo que dicen los cristianos, esa es su verdad para ellos, pero nadie tiene por qué aceptarla. Dios nos está diciendo que sus buenas noticias son para todas las naciones. Pero no solo dice para todas las naciones, escuche lo que dice. Estoy en el versículo 5. Dice Pablo, recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Cuando alguien viene a Cristo y lo recibe, sea África, sea continente americano, continente europeo, cualquiera de los continentes, cualquier ser humano que recibe a Cristo lo está recibiendo para obedecer. La fe quiere decir las creencias que Él nos enseñó. Usted y yo no somos cristianos para tener nuestras creencias. Cristo viene para decapitar las creencias que hemos aprendido del mundo y entrarnos a su verdad. Esa verdad que trae libertad al cautivo, que trae sanidad al enfermo espiritual, mental, físico. Esa libertad que nos enseña lo que es propósito para nuestras vidas. Hermanos, con dolor le digo esto. Si tenemos 5 años en Cristo, 2 años en Cristo, quiero decir, hemos recibido al Señor hace 2 años, 5 años, 7 años. Y nosotros no entendemos que fuimos llamados, redimidos para ser obedientes. Usted va a seguir teniendo sus planes. Usted va a seguir diciendo que es cristiano o cristiana, yendo a la iglesia o yendo a cualquier lugar. Usted va a seguir siendo lo que usted es antes de ser cristiano, solo que ahora anda con la Biblia. Y va a la iglesia ciertos días y hasta se disipula. Pero usted no ha dejado de ser la persona que Cristo quiere que usted deje de ser. Está perdiendo el tiempo. Está perdiendo su vida, que es lo peor. Está jugando con su eternidad. Dios dice que tenemos que obedecer. Y obediencia dice aquí, obediencia por amor de su nombre. Porque aquel que me amó, se entregó, vino, murió por mí. Le dijo al Padre, no condenes a Orfa. Si ella me recibe, ella tiene vida eterna. Mírala a ella a través de mí, no la mires a ella. Y dice que la ira de Dios cayó sobre él, no cayó sobre mí. Cuando tú y yo entendemos eso, entonces queremos por amor al que nos amó, el amor de Jesús, el amor de Cristo, el amor de Jesucristo, entonces queremos que Él sea nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro libertador. Hermanos, no peleemos con lo que Cristo quiere para nuestras vidas. Saulo peleó y dijo, yo creía que iba a hacer muchos males en contra de su nombre, hasta que Cristo vino, y como yo le llamo a eso, el perseguidor, usando la terminología de los teatros, del teatro, la luz que te ponen, que te va alumbrando según tú vas caminando, a mediodía vino esa luz y los rodeó, dice la Biblia, los rodeó. Y el hombre cayó al piso. Y allí empezó su transformación. Por amor al Señor es que obedecemos. Yo te pido esta noche que, así como Pablo lo dijo, vamos a pedirle al Señor que ponga en orden nuestras vidas. Porque estar en su orden es lo bello. Las prioridades se ponen, toman su lugar. Y al estar las prioridades en su lugar, tenemos paz. Pero además de paz, todos los días, la vida es preciosa porque estamos dentro de su propósito. Oiga, no es que a usted no le pase una idea mala o que en algún momento peque, no es eso.
Es que tan pronto el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, empezamos a caminar conforme al deseo de Dios. Yo le pregunto al Señor siempre, Padre, esa frase que tú usas para hablar de Noé y de Enoc y Noé, y anduvo con Dios. ¿Sabe lo que es tú decir, yo camino con Dios? Bueno, pues Cristo lo ha hecho posible. Y a través de su Espíritu, tú puedes caminar todos los días sabiendo que su Espíritu te va a guiar y te va a dirigir a toda la vida. Mira, es una aventura conocerlo. Es una aventura caminar con Él y obedecerle. Es una aventura decir lo que Pablo decía. Fui llamado conforme a su propósito. El Señor nos permita esta noche entenderlo. Y luego entraremos a las otras cosas, pero sin esto no se entiende lo otro. Como Agustín de Hipona, para nosotros decir, y vi la luz, tenemos que dejar que Cristo sea nuestra luz. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, siempre viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Gracias porque al estar cerca de ti, al escuchar tu palabra, nos damos cuenta, Señor, que el sabio eres tú. El único y sabio Dios eres tú. Que el inteligente eres tú. Que el que tiene comprensión eterna eres tú. Que tú eres el soberano. Que en tu soberanía, Señor, nos dejas ver tu voluntad. Nos dejas ver tus planes para nuestras vidas. Y tus planes son superiores, excelentes. No se pueden comparar a los nuestros. Señor, no nos permita seguir dando vueltas en nuestro desierto interior. No nos permitas entender que hay un llamamiento y no acabamos de tomarlo, porque hay otros planes y propósitos, los nuestros. No nos permita, Señor, perder la gracia de tu presencia. Señor, esa paz que tú nos traes, el shalom tuyo, Señor, que no es solo paz, es toda bendición en ti. Señor, no nos permitas tropezar tanto y pelear tanto con tu propósito, con tus deseos. Ayúdanos a aceptar tu soberanía, a aceptar tu sabia voluntad y a aceptar tu llamamiento. Esta noche, Señor, yo te ruego de corazón, abre nuestro entendimiento de todo lo que estamos aquí, para que si hay alguno que tiene inquietudes y no entiende cuál es su propósito, empiece, Señor, a dar los pasos que nos llevan a ese conocimiento, que es tener un encuentro contigo, es recibirte como nuestro Salvador y desear que seas nuestro dueño. Qué preciosa es nuestra casa interior, Señor. Cuando tú entras, las reglas, nos das un nuevo corazón, pones una nueva mente en nosotros y nos enseñas a caminar junto a ti. Señor, que no lo desperdiciemos. Gracias por el mensaje que nos das, las buenas nuevas que nos han alcanzado. Te damos gracias por Cristo, Salvador, precioso Señor, que nos ha dado vida eterna. Esta noche a todo el que aún no te conoce, alcánzalo, tócalo, toca la puerta. Y a los que ya te conocemos, permítenos, Señor, abrir nuestras vidas de par en par, que la brisa fresca del Espíritu nos renueve y nos enseñe que el cielo y la tierra pasarán, pero que tu palabra no pasará. Enséñame a amarte, Señor. Enséñame a amarte. Enséñame por amor a tu nombre. Ser obediente. Y vivir como si eso fuera la única realidad en mi vida. Y pido para cada uno de mis hermanos lo mismo. Obediencia porque amamos. Obediencia porque tu nombre es sobre todo nombre. Llévanos con tu bien, Señor.
todo problema, dificultad, carencia, tribulación, duda, desconfianza, frustración, angustia, temor al futuro, lo traemos esta noche, lo ponemos a tus pies y por la fe te suplicamos que endereces nuestro caminar y nos sanes. Sánanos, Señor. Gracias, Padre, por Jesucristo. Dale las gracias al Señor. Y si tú has recibido a Cristo, dile gracias por las nuevas, por las buenas nuevas. Gracias por Cristo. No te canses de decirlo, díselo, díselo. Abre tu boca. Es tiempo de agradecer las bendiciones del Todopoderoso. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero en tu presencia estar todos los días.